Volviendo a las Raíces es presentado por Frontier Strategies. Queridos hermanos y hermanas, en el episodio de hoy vamos a meditar sobre un tema muy importante, la resurrección de todos los muertos, como lo proclamamos en el credo niceno constantinopolitano, donde decimos, proclamamos y profesamos juntos, yo creo en la resurrección de los muertos. En el credo de los apóstoles nos enseñan que es la resurrección también del cuerpo, de la carne. Por eso, queridos hermanos y hermanas, es muy importante de recordar que al final del credo se menciona la resurrección, porque la resurrección es la culminación de toda nuestra vida terrena aquí en la tierra. Nosotros hemos explicado el misterio de la Santísima Trinidad, el Padre, Creador, el Hijo, Salvador, el Espíritu Santo, Abogado y Santificador y Consolador. Y ahorita hemos llegado a la culminación del credo, donde proclamamos la resurrección de todos los muertos. Los muertos que mueren con Cristo resucitarán con Cristo. Por eso no tenemos que tener miedo a la muerte, porque el Señor ha conquistado a la muerte por todos nosotros. Por eso la muerte es un pasaje a la vida eterna si vivimos como Cristo vivió, si vivimos según el mandamiento que Cristo nos dio. El nuevo mandamiento es el mandamiento del amor. Por eso, queridos hermanos y hermanas, tenemos que recordar que todos vamos a morir y todos vamos también a resucitar de entre los muertos. San Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, él dice, la resurrección es importantísima claramente, y todo se gira alrededor de la muerte y resurrección de Cristo. Eso lo llamamos el misterio pascual, que lo celebramos también en todos los sacramentos. Ahí San Pablo dice, si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación, toda nuestra fe es en vano. Por eso la resurrección es muy importante para nuestra vida. Por eso vivimos. ¿Vivimos para qué? Vivimos para llegar a la vida eterna, para vivir eternamente con Dios. Por eso fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, para después de esta vida aquí en la tierra, después de esta peregrinación, lleguemos todos a la visión beatífica, donde vamos a ver cara a cara y vivir eternamente Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Queridos hermanos y hermanas, es muy importante de recordar que ya en el Antiguo Testamento se hablaba de la resurrección, claramente. Sobre todo en el segundo libro de los Macabeos, capítulo 7, donde los mártires macabeos estaban preparados para morir. ¿Por qué? Porque ellos sabían muy bien que si morían por las leyes del Señor, el Señor los iba a resucitar. Por eso tenían esta fe en la resurrección y no tuvieron miedo al martirio y a la muerte. ¿Por qué? Porque sabían muy bien que después de la muerte había resurrección. Y no solamente resurrección, sino también vida eterna. El Señor mismo liga, conecta la resurrección a su persona. En el capítulo 11 de San Juan, versículo 25 dice, yo soy la vida, yo soy la resurrección. Entonces, si nosotros
de verdad creemos en el Señor, nuestro Salvador, que ha venido en la carne para salvarnos con nuestra carne, con nuestro cuerpo, para darnos también la resurrección, entonces tenemos que recordar que la fe en Cristo, como Él lo dice en Juan capítulo 5, es muy importante para que después de la resurrección podamos entrar en la vida eterna. Y también lo dice en Juan capítulo 6, donde habla de la comunión con su cuerpo y con su sangre, preciosísima sangre, dice, si no comen mi cuerpo y no beben mi sangre, no tendrán vida y no tendrán vida eterna. Por eso, queridos hermanos y hermanas, en el mismo capítulo de San Juan, capítulo 6, versículo 40, dice, el Señor nos resucitará en el último día. Entonces, ¿qué pasa durante la muerte? Cuando nosotros morimos, queridos hermanos y hermanas, hay una separación entre el cuerpo y el alma. El cuerpo se queda aquí porque somos polvo y a polvo vamos a volver, y el alma va al encuentro con su Creador y sobre todo con el juez Jesucristo. Y entonces el alma ya se separa del cuerpo. ¿Y qué hace el alma entonces? Está esperando al último día para reunirse al cuerpo glorioso. ¿Cómo será el cuerpo glorioso? Nadie sabe, pero será como el cuerpo de Cristo, porque Cristo mismo resucitó con su cuerpo y apareció a sus discípulos con su cuerpo glorioso. Por eso, queridos hermanos y hermanas, en Lucas capítulo 24, cuando aparece Cristo a sus discípulos, dice, miran. Entonces le enseña sus manos, su costado, su pie, todo. ¿Por qué? Porque ahí estaba presente con su cuerpo glorioso. Esta es también nuestra fe, que Dios, que nos ha creado a su imagen y semejanza, después de nuestra peregrinación aquí en la tierra, después de nuestra muerte, nosotros resucitaremos con nuestro cuerpo. Aquí en la tierra, queridos hermanos y hermanas, durante la vida, la misión de Cristo aquí en la tierra, Él dio una segunda oportunidad a unas personas, como ya sabemos, en Marcos capítulo 5, por ejemplo. Por favor, lean todos esos capítulos que estoy mencionando para ver también y para crecer en la fe en la resurrección. En Marcos capítulo 5, Lucas capítulo 7 y Juan capítulo 11, ahí encontramos esos milagros que Cristo hizo con gente que murió, le dio otra oportunidad de volver a la vida aquí en la tierra, como Lázaro, por ejemplo, como por ejemplo la hija de Jairo, y como también el hijo de la viuda. Entonces, esas personas murieron después de su segunda oportunidad, murieron. Pero quien muere con Cristo, resucitará con Cristo. Quien muere en Cristo, resucitará también en Cristo. Por eso, esta es nuestra esperanza en esta tierra, de prepararnos para ir al cielo. Queridos hermanos y hermanas, ¿qué vamos a hacer para llegar al cielo? Tenemos que recordar que el Señor nos dio un nuevo mandamiento, de amar uno a los otros como Él nos ha amado. Y el Señor nos preguntará sobre el amor, cómo hemos vivido este mandamiento del amor, si hemos amado a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo lo que somos y tenemos, si hemos también amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, el mandamiento nuevo del amor, tenemos que vivirlo, tenemos que ser luz del mundo y sal de la tierra, tenemos que seguir a Cristo como nuestro modelo de santidad y de vida para llegar a la vida eterna. Queridos hermanos y hermanas, el Señor también nos indica lo que tenemos que hacer. Tenemos que obrar mucho, trabajar mucho, porque si hacemos todas las acciones según su santa voluntad, y lean bien por favor el capítulo 10 de San Mateo.
sobre todo los versículos 25, 26 y siguientes, donde dice, el Hijo del Hombre cuando regresará con sus ángeles, Él recompensará a todos según sus obras. Si nosotros de verdad vivimos por el Señor y morimos por el Señor, resucitaremos también con el Señor. Por eso la resurrección es muy importante. Ya no nos da miedo la muerte, porque la muerte es solamente un pasaje para llegar a la vida eterna. Por eso la vida que estamos viviendo aquí en la iglesia militante nos prepara para llegar a la iglesia triunfante. A lo mejor vamos a pasar por la iglesia que sufre, que es el purgatorio, para limpiarnos de todos nuestros pecados, nuestros apegos, nuestras adicciones y lo que todavía queda ahí de la concupiscencia que tenemos en nuestra naturaleza humana para poder entrar santamente en la presencia de Dios. Queridos hermanos y hermanas, San Pablo estaba lleno de esta fe en la resurrección. Por eso en su carta a los Filipenses capítulo 1 versículo 21 dice, para mí vivir es Cristo y morir es una ganancia. Ya no es una pérdida morir. Ya no es que tenemos que orar y tenemos... Sí, claro, cuando hay un querido amigo, un papá, una mamá, un abuelo que nosotros lo amamos mucho y ya se mueren, entonces es natural de llorar. Cristo lloró por su amigo Lázaro. Cristo lloró por Jerusalén. Cristo también tenía sentimientos y emociones. Eso es normal, pero siempre con la fe que quien muere con Cristo y por Cristo resucitará también por Cristo y con Cristo. Por eso el Señor nos dio la esperanza de la resurrección para prepararnos durante toda nuestra vida que hay resurrección del cuerpo. San Pablo también en su carta a los Romanos capítulo 14 versículo 8 dice, si vivimos, vivimos por el Señor. Y si morimos, morimos por el Señor. Tanto en la vida como en la muerte somos del Señor. Queridos hermanos y hermanas, ánimo, no tengan miedo a la muerte, porque Cristo ha conquistado a la muerte y nos dio la esperanza de la vida eterna. Vivamos todos los días como si fuera nuestro único día, nuestro primer día de nuestra vida y nuestro último día de nuestra vida para vivir siempre nuestra vida abundantemente. Y si la vivimos abundantemente, y si vivimos con un corazón puro y con intenciones puras y todas nuestras acciones reflejan nuestro corazón que es puro y está unido al Señor, entonces después de nuestra muerte resucitaremos con nuestro cuerpo y recibiremos un cuerpo glorioso. Por eso, queridos hermanos y hermanas, el Señor en Mateo capítulo 24, versículo 13 dice, quien persevera hasta el final, se salvará. Y esta es nuestra esperanza, que nosotros perseverando, luchando, trabajando mucho por el Señor, por su santa gloria, llegaremos a la vida eterna. Amén.